Apreciados estudiantes, en esta oportunidad vamos a estar hablando acerca de la membrana celular y el transporte de sustancias. Cuando hablamos entonces de membrana celular, vamos a hablar que tiene una estructura, que es la bicapa lipídica, que tiene funciones, justamente el intercambio, ¿verdad?, de solutos entre el líquido extracelular y el líquido intracelular. Por ejemplo, el sodio, que es un catión predominante del líquido extracelular, y el potasio, que es un catión predominante del líquido intracelular. Debe realizar un intercambio, por supuesto, ¿para qué? Para mantener la homeostasis, que viene a ser entonces el equilibrio interno, ¿no es cierto? Está dado como un esquema eléctrico porque lo vamos a comparar que podría ser como un circuito eléctrico, así también como el circuito de membrana. Y sabemos que la organización de la membrana celular está dada por glicoproteínas, por proteínas periféricas, proteínas integrales, microfilamentos, microtúbulos, fosfolípidos, colesterol, que van a permitir entonces tener esa estructura de bicapa lipídica y a partir de la cual, ¿verdad?, van a poder entonces migrar los solutos, por supuesto, de un lado a otro de la membrana. Entonces, dentro de la estructura hablamos que existen hidratos de carbono, existen proteínas de canales, existen proteínas transportadoras. Cuando hablamos de la composición de líquidos corporales, hablamos de dos grandes puntos, el líquido extracelular y el líquido intracelular. El líquido extracelular que tiene una concentración predominante de sodio, ¿verdad?, y el líquido intracelular cuyo catión predominante viene a ser el potasio. ¿Y qué es lo que mantiene esa diferencia? Justamente la bomba de sodio-potasio TPasa, que es la moneda energética que va a permitir entonces que se logre ese equilibrio, obviamente, y que se mantenga la homeostasis. La membrana celular como un circuito eléctrico. ¿Cuáles son los conceptos básicos y por qué lo comparamos? Tenemos a la corriente eléctrica ahora como un movimiento de cargas en la unidad de tiempo debido a que hay una diferencia de potencial. Podemos hablar acerca de un conductor o canal iónico, que es la proteína canal, el medio en que las cargas se van desplazando justamente con facilidad, y la apertura y el cierre que están controladas justamente por un sensor de voltaje. Y hablamos de conductancia, ¿por qué? Porque la corriente va circulando bajo una diferencia de potencial. Mayor conductancia quiere decir que hay mayor paso entonces de corriente eléctrica. Entonces por eso es que comparamos a la membrana celular como un circuito eléctrico. Tenemos movimiento de cargas, tenemos proteínas que van a permitir entonces el pasaje de un lado a otro de la membrana y tenemos que va a haber entonces una diferencia de potencial que va a permitir esa circulación y de esa manera entonces lograr, como siempre digo, el equilibrio, que es lo que quiere ver a la célula. Comparamos entonces el circuito eléctrico donde tenemos voltaje, que viene a ser el grupo cargado que se va moviendo, ¿verdad?, en los campos eléctricos, la resistencia, el pasaje de iones con mayor o menor selectividad, el capacitor, el condensador, que viene a ser la capacidad entonces de almacenar justamente cargas eléctricas, y el voltaje que está dado por el gradiente, ¿verdad?, de concentración de los iones. Entonces el potencial de membrana en reposo, ¿verdad?, donde sabemos que el sodio es el catión predominante del líquido extracelular y el potasio el catión predominante del líquido intracelular, y en medio de eso tenemos la bomba de sodio-potasio TPasa, que es la que va a permitir entonces justamente intercambiar eso y lograr entonces la homeostasis o el equilibrio, que es lo que busca la célula. La célula siempre busca entonces estar en equilibrio. Es una imagen entonces que hablamos acerca del conductor, que sería entonces la proteína canal, y la resistencia que está dada de acuerdo al filtro de la selectividad. ¿Qué quiere decir eso? Que va a estar abierto cuando hay una resistencia baja y va a estar cerrado cuando tenemos una resistencia aumentada. La capacidad o el capacitor o el condensador tiene, ¿verdad?, es de 1 microfaradio sobre centímetro cuadrado. ¿Qué quiere decir eso? Que el capacitor o el condensador, que se representa por medio de la bicapa lipídica, tiene una capacidad de membrana celular de 1 microfaradio sobre centímetro cuadrado. Eso significa que es 1 coulomb sobre volt. Esa es la unidad de medida entonces cuando hablamos del capacitor o el condensador que hace mención a la bicapa lipídica. El voltaje va a depender entonces del gradiente de sustancias. ¿Y dónde están las sustancias? A lo largo, ¿verdad?, del líquido, que va a ser en el líquido intracelular y en el líquido extracelular. Esto es lo que nos muestra, ¿verdad?, que muchas veces necesitamos de una proteína canal que permita entonces el pasaje justamente de un lado a otro de la membrana. Nuevamente aquí la imagen, si lo comparamos, ¿verdad?, como un circuito eléctrico,
Tenemos entonces el voltaje gradiente, tenemos las proteínas canales y tenemos ahora los lípidos que van a ser justamente los aislantes. Cuando hablamos de equivalente eléctrico, ¿a qué hacemos mención? Conductor, el medio en el que las cargas se van desplazando con facilidad, por ejemplo la solución con iones, o las proteínas de los canales que van a permitir justamente el paso de los iones, y la resistencia, el grado de apertura que tienen las proteínas canales, ¿verdad? Que pueden ser canales abiertos, una resistencia disminuida, canales cerrados que va a tener una resistencia aumentada, y el capacitor, que sería entonces la capacidad de almacenar cargas eléctricas, representaría la bicapa lipídica y es directamente proporcional a la superficie. Hablamos de transporte de sustancias. Entonces las pequeñas moléculas y los lípidos atraviesan la membrana en ambos sentidos sin gasto de energía por transporte pasivo simple, o sea, por difusión simple, donde aparentemente no hay gasto energético, pero existe una aleatoriedad de las moléculas y eso podría generar un remanente, ¿verdad?, de energía. Dentro del transporte de sustancias hablamos del transporte pasivo, que puede ser por difusión simple, puede ser por difusión facilitada. Hablamos de los gradientes, ¿verdad?, de Nernst, la osmosis, presión osmótica, el de equilibrio de Donan y el transporte activo. Cuando hablamos del transporte de sustancias tenemos el gradiente, que viene a ser la variación de una cierta magnitud en función de la distancia. Gradientes químicos, que pueden ser por difusión, difusión simple, difusión facilitada, los gradientes eléctricos, los gradientes electroquímicos y los gradientes osmóticos, que hacen hincapié a la ósmosis, ¿verdad?, que va a pasar justamente el agua. Dentro de esos mecanismos de pasaje tenemos el transporte pasivo, que nuevamente son dos, de la difusión simple y la difusión facilitada. Cuando hablamos de transporte activo tenemos al primario y al secundario, y el secundario otra vez podemos dividirlo en cotransporte por un lado, ¿verdad?, y contratransporte entonces por el otro lado. Esta es una imagen que nos va mostrando entonces cómo la sustancia en algunos casos van pasando de acuerdo a la difusión simple. ¿Por qué? Porque no tienen cargas probablemente, y en otras son muy pequeñas, entonces pasan sin ningún problema la bicapa lipídica. Sin embargo, vemos otras que necesitan de proteínas canales para poder pasar, entonces se acoplan a sus proteínas canales y van pasando sin ningún problema, como por ejemplo el caso de la glucosa o de los aminoácidos. Pero vemos otras moléculas que no pasan prácticamente por ser grandes, están cargadas negativamente, como por ejemplo la albúmina, que normalmente no pasa justamente al otro lado. Con respecto a la difusión simple que tenemos, es un movimiento al azar de las partículas debido a la agitación térmica, que vendría a ser entonces esa fuerza impulsora. ¿De dónde viene la energía? Del movimiento cinético de la materia, y viene a ser un pasaje de moléculas, ¿verdad?, a través de una membrana siguiendo justamente el gradiente de concentración, de donde tengo más a donde tengo menos. Esto sería la representación gráfica, entonces la difusión simple, movimiento aleatorio, agitación térmica. Entonces viene a ser la energía, ¿verdad?, que gasta. Con respecto a la difusión simple, entonces, ¿quiénes pasarían por la difusión simple? Pasarían los gases, por ejemplo, el CO2, el oxígeno, aquellas que no tienen carga. Entonces, son candidatos para poder pasar de un lado a otro de la membrana. Entonces, por difusión simple pasarían los gases como el nitrógeno, el dióxido de carbono, el oxígeno, el agua, el glicerol, la urea. Los ácidos grasos y los esteroides pasan sin dificultad por difusión simple. O sea, ¿qué pasa? Las sustancias liposolubles, el oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono y el alcohol. Cuando hablamos de difusión simple, entonces tenemos proteínas en los canales, como por ejemplo el agua, la aquaporina, la urea, por otro lado, y ciertos iones, ¿verdad?, porque tienen cierta selectividad y tienen, ¿verdad?, puertas. Entonces los iones, para poder difundir, precisan de canales proteicos. Tenemos entonces aquí el canal proteico, ¿verdad?, que va a permitir entonces el pasaje del ion. Y aquí es nuevamente importante resaltar entonces que los poros llenos de agua entonces pueden permitir a las moléculas, algunas de hasta 45 kilodalton inclusive, ¿verdad?, atravesar entonces las membranas pasivamente. ¿Por qué? Porque algunas proteínas de membrana forman poros que van a constituir entonces un conducto transmembrana acuoso que siempre está abierto. Entonces entre esos poros de gran tamaño están los que se llaman las porinas.
que van a encontrarse ¿dónde? En las membranas externas justamente de las bacterias gram negativas y en las mitocondrias. Entonces esa porina mitocondrial permite que los solutos hasta 5 kilodalton vayan difundiendo pasivamente desde el citosol al espacio entonces intermembrana de la mitocondria. Entonces, si vamos comparando, ¿verdad? Ya a la parte, digamos, de la inmunología, un mecanismo entonces por el cual los linfocitos B citotóxicos van a destruir a la célula diana, entonces la liberación de monómeros de una proteína formadora de poro, que es lo que se llama perforina. Entonces, ¿qué hacen esta perforina? Van a polimerizar, ¿verdad? Dentro de la membrana de la célula diana y van a ensamblarse entonces para formar grandes canales, y el flujo pasivo entonces de iones, agua y otras moléculas pequeñas a través de estos poros es lo que va a destruir entonces la célula diana. Otro ejemplo tenemos también, hay un complejo entonces del poro nuclear que también regula justamente el tráfico de entrada y salida del núcleo. Entonces este complejo está compuesto de otras sustancias como por ejemplo la aquaporina. ¿Qué es la aquaporina? El primer canal de agua entonces estudiado, donde es una proteína de 28 kilodalton, ¿verdad? Y pertenece entonces a una familia grande de aquaporinas, donde están presentes en las bacterias, en las plantas y en los animales. Entonces, en los mamíferos, por ejemplo, las distintas aquaporinas tienen diferentes distribuciones en los tejidos, distintos mecanismos de regulación, obviamente, y diversas capacidades de transporte, entonces, de pequeñas moléculas neutras distintas al agua. Entonces, en la bicapa lipídica, ¿qué pasa? La aquaporina 1 está presente en forma de tetrámeros. Y esto lo que va a permitir entonces es tener en su estructura, ¿verdad? 6 hélices de transmembrana, así como 2 hélices más cortas que van introduciéndose en el plano de la membrana. ¿Y qué va a hacer eso? Que sea más permeable, ¿verdad? Para la difusión del agua. Entonces, este descubrimiento de la aquaporina fue descrito, o fue descubierto, mejor dicho, por el Premio Nobel de Química en el año 2003, para tener también otros conceptos y evaluando por qué la importancia de la aquaporina. La aquaporina vamos a estudiarla también con mayor detenimiento, no solamente aquí en generalidades, sino también cuando demos el módulo de fisiología renal, porque es un mecanismo importante de la función de la hormona antidiurética, que vamos a ver a medida que estudiemos los túbulos, dónde va actuando con mayor importancia y qué es lo que va permitiendo entonces la hormona antidiurética en ese entonces. Hablamos también de que los canales regulados que se abren y se cierran alternativamente también permiten que los iones atraviesen la membrana pasivamente. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De los canales iónicos regulados, ¿verdad? Están formados por una o varias también subunidades polipeptídicas, ¿verdad? Que tienen segmentos transmembranales alfa helicoidales. El caso de la aquaporina, pero también el primero, hablamos que tiene una compuerta, ¿verdad? Que va determinando si el canal está abierto o cerrado. ¿Y eso qué va a reflejar? Ese estado refleja la conformación distinta, ¿verdad? De la proteína de membrana. Y en segundo lugar, ese canal suele tener uno o más sensores que pueden responder a varios tipos de señales. Por ejemplo, cambios de voltaje de la membrana, sistema de segundos mensajeros, o que van actuando a nivel de la cara citoplasmática de la proteína de la membrana, o ligandos como los agonistas neuromorales que se unen en la cara extracelular entonces de la proteína de membrana. Entonces, estas señales lo que hacen es regular las transiciones entre los estados abierto y cerrado. Y un tercer componente funcional, ¿cuál es? Es el filtro de selectividad que habíamos hablado, ¿verdad? ¿Por qué son selectivos? Que determina justamente la clase de iones, ya sean aniones o cationes, o los iones concretos como por ejemplo el sodio, el potasio y el calcio, que van a acceder al poro del canal. Y el cuarto componente, que es el verdadero poro abierto del canal, que se llama, es un canal que adopta la conformación abierta y proporciona una vía continua entre los dos lados de la membrana, de modo entonces que esos iones puedan fluir a través de ella pasivamente por difusión hasta que el canal se cierra de nuevo. Entonces, durante cada apertura del canal, muchos iones fluyen, ¿verdad? A través de su poro, y por lo general tienen un número suficiente, ¿verdad? Para ser detectados como una pequeña corriente mediado entonces o mediante técnicas sensibles, ¿verdad? De fijación de voltaje. Y ahí tenemos entonces los canales de sodio. Normalmente tiene una fuerza impulsora electroquímica para el sodio es siempre muy negativa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque una gran fuerza impulsora neta entrante o gradiente favorece entonces el movimiento pasivo de sodio al interior de casi todas las células del cuerpo, y por tanto un canal de sodio abierto actuará como un conducto para la entrada pasiva de sodio. Entonces esta es una utilidad fisiológica, ¿verdad? Para la entrada de sodio mediada por canal, ¿verdad? Que viene a ser entonces la transmisión de información. Y estos canales de sodio voltaje dependiente son responsables entonces de generar ¿qué cosa? El potencial de acción, que lo vamos a ver más adelante,
por medio de un impulso nervioso en las células excitables. Otro uso fisiológico entonces de los canales de sodio, ¿cuál es? Se observan en células epiteliales, como las que están, por ejemplo, en ciertos segmentos del túbulo renal o del intestino, que son canales de sodio llamados ENaC, que vamos a ver más adelante, y están restringidos en gran medida, ¿verdad?, a la superficie apical de la célula, donde lo que hacen es permitir que el sodio entre en las células epiteliales, ¿verdad?, a partir de la luz del túbulo renal o la luz intestinal. Entonces esta entrada pasiva es un paso clave en el movimiento de sodio a través de todo el epitelio desde la luz a la sangre. Cuando hablamos de canales de potasio, es la fuerza impulsora electroquímica, ¿verdad?, para el potasio. Entonces suele ser bastante cercana a cero o levemente positiva, dice. ¿Por qué? Porque el potasio está en equilibrio o tiende a salir de la célula. En casi todas las células, los canales de potasio desempeñan entonces un papel importante en la generación de un voltaje de membrana en reposo que es negativo en el interior. Entonces, otro tipo de canales de potasio desempeñan también un papel clave en células excitables, donde van a ayudar a terminar entonces los potenciales de acción. Por otro lado, tenemos los canales de calcio. La fuerza impulsora electroquímica para el calcio siempre es muy negativa, por lo que el calcio tiende a entrar en la célula. Cuando los canales de calcio están abiertos, ¿qué pasa? El calcio entra rápidamente en la célula a favor de un gradiente electroquímico marcado, y esta entrada de calcio desempeña un papel vital entonces en la señalización transmembrana, tanto para las células excitables como para aquellas no excitables, así como la generación de potenciales de acción en algunas células excitables. Por otro lado, también tenemos los canales de protones. Las membranas plasmáticas de muchos tipos de células contienen canales de protones, ¿verdad? Y en condiciones normales también la fuerza impulsora electroquímica de protones suele provocar entonces la entrada de protones a las células si estos canales están abiertos. Sin embargo, si los canales tienden a estar cerrados en condiciones normales y se activan solo cuando la membrana se despolariza o el citoplasma se acidifica, ¿qué quiere decir eso? Cuando la fuerza impulsora favorece la salida de protones. Entonces, los canales de protones pueden ayudar a mediar la salida de protones de la célula durante los estados de intensa despolarización de la membrana, por ejemplo, durante un potencial de acción o acidificación intracelular muy marcada. También vamos a estudiarlo con mayor detenimiento cuando veamos el módulo de nefro. Y los canales de aniones, también hablamos de que la mayoría de las células contienen uno o más tipos de canales selectivos para aniones, a través de los cuales también pueden producir, ¿verdad?, un transporte pasivo que no está acoplado, ¿verdad?, de cloro, en menor medida entonces de bicarbonato. La fuerza impulsora, ahora electroquímica para el cloro entonces en la mayoría de las células es ligeramente negativa, por lo que el cloro tiende a salir de estas células. Y en ciertas células epiteliales con canales de cloro en sus membranas vasolaterales, el movimiento pasivo de cloro a través de estos canales desempeña también un papel importante en el movimiento de ¿quién? Transepitelial del cloruro, ¿verdad?, desde la luz a la sangre. Entonces, para que vean también que estos canales regulados que se abren y se cierran alternativamente permiten que los iones atraviesen la membrana pasivamente. ¿De qué estamos hablando? De canales iónicos. ¿Cuáles eran los ejemplos? El canal de sodio, canal de potasio, canal de calcio, canal de protones y el canal de aniones. También tenemos que algunos transportadores facilitan la difusión pasiva de pequeños solutos, como por ejemplo sería la glucosa. Entonces, esto estamos hablando entonces del exterior, la puerta de entrada para el sodio y potasio, que pueden permanecer abiertas. Si están abiertas va a producir la despolarización, obviamente. Si está cerrada no va a poder pasar entonces nada. Y pasa también con el potasio, que va a permitir entonces, una vez que esté la compuerta abierta, ¿verdad?, en el interior obviamente va a tener tendencia a salir el potasio, ¿verdad?, de la célula. Con respecto a la difusión simple, entonces, ¿qué tenemos? De mayor a menor concentración. La diferencia de concentración prácticamente es algo lineal, ¿no es cierto? Y depende también de la distancia o el espesor de la membrana. Cuando hablamos de la difusión simple, ¿qué ley cumplimos? Cumplimos entonces la ley de Fick, que viene a ser la velocidad de difusión es diferencia de concentración sobre la distancia que los separa. ¿Y de qué depende eso? Del peso molecular, de la liposolubilidad y de la carga eléctrica, ¿verdad? Donde tenemos entonces el coeficiente de difusión, el área de la membrana, la diferencia de concentración y el espesor de la membrana, justamente como parte de la fórmula de la ley de Fick. ¿Qué pasa con la difusión facilitada? Es el pasaje de sustancia medida por proteínas transportadoras. Sabemos ya que el pasaje específico es a favor de gradiente de concentración. La velocidad de difusión tiene un límite, o sea, es saturable. ¿Y cuál es el ejemplo general de la glucosa y los aminoácidos? Entonces, ¿qué pasa? Los sistemas de transporte mediados por transportador transfieren entonces una amplia gama de iones, ¿verdad?, y solutos orgánicos a través de la membrana plasmática. Entonces,
Cada proteína transportadora tiene entonces una afinidad específica, por eso es que dice que es específica, ¿verdad? Para unirse a un soluto o un pequeño número de solutos y transportarlos entonces a través de ¿quién? A través de la bicapa. Entonces el transporte pasivo más simple mediado por el transportador es la difusión facilitada. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos cotransportadores que transportan entonces dos o más solutos en el mismo sentido, o los intercambiadores, ¿verdad? Que transportan en sentidos opuestos. Pero primeramente vamos a hablar entonces de esta superfamilia, ¿verdad? De transportadores de solutos o también llamados carriers, ¿verdad? Que son bastante importantes. ¿Por qué? Pues tienen varios mecanismos moleculares. Por ejemplo, la difusión facilitada, el cotransporte o el intercambio. Tienen propiedades cinéticas como por ejemplo la especificidad de soluto y afinidad. Por eso que dice que el pasaje es específico cuando hablamos de difusión facilitada. También tienen la regulación que están dadas por fosforilación y se encuentran sobre todo en la membrana plasmática u orgánulos intracelulares. ¿Dónde se expresan estos? En el riñón o en el cerebro, generalmente. ¿Por qué? Porque necesitamos para el combustible, para que todas nuestras células puedan ir cumpliendo con sus funciones. Entonces, cuando hablamos nuevamente de difusión facilitada, ¿qué tenemos? Que es el pasaje específico, es a favor del gradiente de concentración y que la velocidad de difusión viene entonces a ser saturable. Entonces, transporte mediado, ¿verdad? Por portadores, donde tenemos el ejemplo, ¿verdad? La difusión facilitada de glucosa, galactosa o la difusión facilitada de aminoácidos. ¿Y qué pasa con la difusión facilitada? Vemos que ya no es lineal como la difusión simple, sino tiene un tope, tiene un Vmax. ¿Qué significa? Que el mecanismo puede saturarse debido a que los transportadores están ocupados. Y cuando estos se desocupan en su totalidad, nuevamente puede comenzar entonces con el proceso. Hay ciertos factores que van afectando entonces la tasa de difusión neta. Por ejemplo, la diferencia de concentración, el potencial eléctrico, donde tenemos la ecuación de Nernst, que es el potencial que se debe aplicar para que no haya flujo de iones. Es el gradiente eléctrico que neutraliza entonces un determinado gradiente de concentración y también la diferencia de presión. Entonces, factores que afectan la tasa neta de difusión. La diferencia de concentración que hablamos del líquido extracelular con respecto al intracelular. Y aquí vemos que el sodio es el catión predominante del líquido extracelular. Sin embargo, el potasio es el catión predominante del líquido intracelular. Y el cloro que siempre acompaña al sodio, por supuesto, en el líquido extracelular. Este potencial de Nernst viene a ser entonces el potencial que se necesita para mantener justamente esta concentración. ¿Qué particularidad tiene? Por gradiente de concentración del sodio tendrá mayor tendencia a entrar a la célula. ¿Por qué? Porque tiene 140 afuera, habrá menos 14, es decir, va de donde tengo más a donde tengo menos. Y por gradiente la concentración de potasio tendrá a salir de la célula. ¿Por qué? Porque tengo 4 nada más en el líquido extracelular y 140 en el intra. ¿Cuál es la tendencia? Donde tengo más a donde tengo menos. Entonces la ecuación de Nernst es el potencial que se debe aplicar para que no haya justamente flujo de iones. Entonces el gradiente eléctrico que neutraliza un determinado gradiente, ¿verdad?, de concentración. Se calcula a 37 grados, entonces, el potencial de equilibrio para que no se desplacen iones a pesar de su diferencia de concentración. Entonces aplicamos en generalmente iones monovalentes. ¿Y cuál es la fórmula? Potencial de equilibrio es igual a más menos 61 logaritmo de la concentración interna sobre la concentración externa en milivoltios. Quiere decir eso que el potencial de equilibrio en el glóbulo rojo es de menos 90,8 milivoltios. No habrá flujo de potasio entonces hacia afuera, ¿verdad? Con ese potencial, ¿qué pasa? Se retiene el potasio dentro de la célula a pesar de su gradiente de concentración. Y a 37 grados se calcula el potencial de equilibrio para que no se desplacen iones a pesar de la diferencia de concentración. Por eso es que vamos a ver que el potasio tiene menos 94 milivoltios, ¿verdad? Su potencial de equilibrio, y el sodio más 61 milivoltios. ¿Por qué? Porque vemos que la fórmula es más 61 más menos 61 logaritmo, ¿verdad?, de la concentración interna sobre la externa. Como ambos son cationes, ¿qué voy a aplicar? El signo opuesto. Quiere decir que va a ser menos 61 logaritmo de 140 en el potasio. ¿Por qué? Porque 140 es la cantidad que está en el líquido o la concentración que se encuentra en el líquido intracelular sobre 4. Por eso es que me sale negativo menos 94 milivoltios y el sodio me sale más 61 milivoltios por la diferencia en las concentraciones respectivas que tienen.
a pesar de que ambos son cationes. ¿Qué es la ósmosis? Es la difusión neta de agua, es el pasaje de agua causado por gradiente de concentración a través de la membrana semipermeable. Deja pasar al agua, pero no las partículas disueltas. Y la presión que detiene la ósmosis entonces va a ser la presión osmótica. ¿Qué particularidad se dirige entonces con el agua? El agua se dirige a donde hay más soluto. El agua va a acompañar entonces al soluto porque se supone que donde tengo más soluto tengo menor porcentaje, ¿verdad?, de agua. ¿De qué variables tenemos en la ósmosis? El gradiente de agua, la membrana semipermeable y el número de solutos. Entonces el medio hipotónico es un medio menos concentrado, entonces el agua va entrando. El medio hipertónico, el medio más concentrado, justamente el agua sale. Y el medio isotónico es donde tengo justamente un equilibrio. Entonces el medio isotónico, hipertónico e hipotónico. Con respecto a la presión osmótica, entonces la fuerza que se debe aplicar a una solución para detener el flujo del solvente. La presión que detiene la ósmosis es la presión osmótica. ¿Y de qué depende? Ojo, de la concentración en número de partículas, no de la masa, ni el tamaño, ni el peso molecular. Entonces depende del número de partículas, se expresa en milímetros de mercurio cuando hablamos de presión osmótica, que viene a ser la presión entonces que detiene la ósmosis. Entonces, con respecto a la ósmosis, ahora el agua se mueve hacia la solución entonces más concentrada. ¿Cómo medimos la presión osmótica? Puede ser por la ley de Van Hoff, en pascales, en milímetros de mercurio, en atmósfera, donde va a depender de la densidad del agua, la aceleración de la gravedad y la diferencia, obviamente, de la altura. Cuando hablamos de transporte activo, entonces hablamos de que un transporte en contra del gradiente de concentración puede ser transporte activo primario o transporte activo entonces secundario. El transporte activo primario utiliza el ATP, que va a ser entonces el contra del gradiente. Tengo una bomba de sodio potasio ATPasa como el mejor ejemplo, obviamente, la moneda energética, que saca sodio al exterior y mete potasio al interior, la bomba de protones o la bomba de calcio. Y cuando hablamos de transporte activo secundario, utiliza la energía almacenada en el transporte activo primario, o sea, gradiente. Puede ser cotransporte o contratransporte. El transporte activo primario, entonces en contragradiente, utiliza energía ATP y establece la diferencia de potencial justamente del sodio y el potasio. Por eso por medio de la bomba de sodio-potasio ATPasa. Con respecto a otros ejemplos, entonces el transporte activo primario, ¿cuáles son? La bomba de sodio-potasio, la bomba de calcio y la bomba de protones. Con respecto al transporte activo secundario, ¿qué tenemos con el cotransporte? Una sustancia arrastra a la otra como acople, es decir, es unidireccional. Son ejemplos el sodio y la glucosa. Tenemos principio de electroneutralidad y los iones, por supuesto, de carga opuesta. Cuando hablamos de contratransporte, una sustancia arrastra a otra, pero en dirección contraria. Sodio al interior y calcio al exterior. Entonces sodio por protones verán los túbulos renales y tienen igual signo eléctrico. Entonces aquí tenemos el gradiente de sodio que actúa como depósito justamente de energía. Cuando hablamos y la glucosa, que es el punto de unión de la glucosa, ahora el transporte activo secundario. Entonces el cotransporte es el mismo sentido, sodio con glucosa, sodio con aminoácidos son signos contrarios y están mediados por las proteínas transportadoras. El contratransporte es el sentido opuesto, ¿verdad? Igual signo, sodio con calcio o sodio con protones. ¿Qué es el equilibrio de Donan? Cuando hablamos de equilibrio de Donan es un estado de equilibrio que se observa en los lados de una membrana selectiva cuando en un lado existen entonces iones no difusibles. Entonces esos iones no difusibles no se mueven y los iones difusibles son los que van a distribuirse. Ocurre sobre todo en el espacio intravascular, ¿verdad? Proteínas y en el espacio intersticial. Cuando existen entonces moléculas cargadas de gran tamaño que no difunden a través de la membrana semipermeable, las proteínas sobre todo son ejemplo claro de ello, la presencia cambia entonces la distribución de las partículas iónicas. ¿Qué hace eso? Que como no pueden atravesar la barrera, entonces los demás solutos que sí pueden atravesar tienen que lograr entonces ese equilibrio. Y aquí tenemos entonces el equilibrio de Donan donde hay un principio de electroneutralidad, que significa que el número de cargas positivas es igual al número de cargas negativas y donde tengo un proteinato, ¿verdad? O un anión no difusible. ¿Y qué logra esto? Una asimetría, ¿verdad? Un equilibrio eléctrico
y un gradiente osmótico. Ese es el principio entonces de la electroneutralidad. ¿Cuáles son las condiciones para el equilibrio de Donan? Se aplican solamente a iones difusibles y se consideran a dos especies atómicas de iones monovalentes. ¿Cuál es la consecuencia? El equilibrio eléctrico en los compartimientos, el gradiente químico como diferencia de concentración, el gradiente de presión osmótica hacia el compartimiento del ion no difusible, que sería la entrada de agua, y la diferencia de potencial que está ejercido entonces por las proteínas y que suele ser negativo. Con respecto entonces al transporte de sustancias mayores, tenemos la exocitosis, ¿verdad? Por un lado, y la endocitosis, donde tenemos que puede ser mediada entonces fagocitosis, pinocitosis, endocitosis, ¿verdad? Mediadas por receptores. Entonces, ¿qué es la endocitosis? Hablamos de que la célula introduce moléculas o partículas en el interior y se produce entonces una invaginación de la membrana. Cuando hablamos de exocitosis, la membrana plasmática y una vesícula se fusionan, liberando entonces estos contenidos de la vesícula. Entonces aquí vemos la importancia de la membrana celular. Esto pueden leerlo con mayor detenimiento entonces en el libro Guyton, ¿verdad? Donde está bastante claro con los conceptos bien sencillos y fáciles de entender, ¿verdad? Para que puedan seguir entonces en esta oportunidad con la lectura habitual del libro. Muchas gracias.